¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado y con la sesión de hoy que terminaremos el tema de recuento de votos, ya sea en sede administrativa o ya sea en sede jurisdiccional. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, poner por ahí una manita en la pantalla o escribir cualquier comentario en el chat y con todo gusto lo revisamos. Bueno, acuérdense que ayer terminamos este tema de pues que tenían que coincidir en las actas de escrutinio y cómputo estos tres rubros. Si no coinciden estos tres rubros, pues entonces sí se puede solicitar ante una autoridad administrativa, ya sea ante el Instituto Estatal Electoral o ante el INE, tratándose de reelección respectiva, pues el recuento de votos. Este es, por ejemplo, un acta de escrutinio y cómputo que se levantó en el 2018 y como vemos, pues solamente tenemos un original y no es nada fácil llenar el original. El presidente o el secretario de la casilla tendrán que llenar esta acta y pues vean, no son muy complejos los datos porque primero hay que poner ahí las cantidades de cada uno de los partidos políticos, los votos que obtuvieron en lo individual, cada uno de los partidos políticos, pero luego viene lo que platicamos ayer, ¿no? Las combinaciones, podemos encontrar, por ejemplo, como dice ahí la boleta, podemos encontrar boletas que marcaron el PRD y el PAN, podemos encontrar boletas que marcaron PAN, PRD, PRI, o boletas que marcaron PRI, PRD, o PRI, PAN, etcétera. Entonces se vuelve complejo porque también, pues el acta de escrutinio y cómputo tendrá todas aquellas combinaciones que puedan suceder de acuerdo a las coaliciones que estén participando en esa elección. Aquí es una sola coalición en esta acta, pero imagínense, si son dos coaliciones, entonces hay combinaciones de una coalición y hay combinaciones de otra coalición y entonces pues tenemos una serie de renglones ahí que tenemos que llenar, cuántas boletas de dos partidos, cuántas boletas de tres partidos, cuántas boletas de un partido con el otro o de otro partido con el otro partido, entonces se vuelve complejo el llenado. Y pues como vemos, pues no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos es en donde ya pues el partido político seguramente que quedó en segundo lugar va a solicitarle al INE o al instituto pues que se abra ese paquete porque tiene errores esta acta de escrutinio y cómputo. Luego viene otro rubro que es el de votos nulos, que también se tienen que sumar los votos nulos a la votación emitida. Luego, en caso de que existan candidaturas independientes, hay otro rubro de candidaturas independientes y finalmente tenemos otro rubro donde se habla de candidatos o candidatas no registradas, que es el tema que también ya platicamos ayer, que va a aparecer el recuadro en la boleta en donde se diga candidaturas no registradas y pues una ciudadana o un ciudadano en un momento dado podría también ahí asentar el nombre de alguna persona que quede ahí registrado como un candidato no registrado, pero el ciudadano o la ciudadana no pues ejerció su derecho a votar. Bueno, todos estos rubros deben de coincidir exactamente con los que votaron conforme a la lista nominal y también esta suma de todos estos votos debe coincidir exactamente con las boletas sacadas de la urna. Con que una ciudadana o un ciudadano se lleve la boleta a su casa, entonces vamos a tener ahí el error de un voto y como lo ha dicho el Tribunal Electoral, el error de un voto provoca pues que se tenga que abrir el paquete y se revise porque hay error, aunque sea de un solo voto. Entonces, como vemos, pues los supuestos del recuento de votos para el 2023 y para el 2024, pues pueden ser muchos los que se den en las elecciones del Estado de México y de Coahuila el año pasado y en todas las elecciones que vamos a tener en el 2024, que van a ser muchísimas, pues también ahí seguramente se van a dar muchos supuestos para que se tenga que abrir el paquete si es que estas actas tienen algún error. La validez de esta acta no se la da la firma de los representantes de los partidos políticos. Como vemos ahí, esta acta es firmada, si ven del lado derecho, está firmada
por cada una de las representaciones de los partidos. Ahí cada representante de partido pone su nombre y pone su firma. Pero si revisan más abajo viene la firma de las funcionarias o los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Lo que le da validez a esta acta, para que se entienda, ¿no? Como decimos las abogadas y los abogados, para que se entienda como una documental pública con valor probatorio pleno, es decir, que se entienda como cierto todo lo que dice esa acta, se necesita la firma de las funcionarias y de los funcionarios. Si no firman las representaciones de los partidos políticos, pues no hay problema, sigue teniendo validez el acta. El problema es que no la firmen los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de casilla. La validez se la van a dar la firma de las funcionarias y los funcionarios. Entonces, cualquiera que sea funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla, todos los documentos que firme, en este caso, todas las actas que firme esa persona en la casilla, se entenderán como documentales públicas y serán documentos públicos con validez plena de lo que dice el documento, porque está firmado. Entonces, fíjense, nuestras vecinas o nuestros vecinos, el día de la jornada electoral, el día de la elección, pues los documentos que firmen serán documentos públicos con valor probatorio pleno. Pero obviamente se necesita que asienten ahí muy bien su nombre y su firma. Eso también es muy importante para que si se impugna la votación en la casilla ante el tribunal, pues el tribunal conozca exactamente cuántos funcionarios estaban el día de la jornada electoral ahí en la casilla. Por ejemplo, vean esta acta, pues resulta que aquí no llegaron los escrutadores. Solamente estuvo presente el presidente o la presidenta y el secretario o la secretaria. Y no llegaron los escrutadores. Entonces, bueno, esto podría ser motivo de que se impugne toda la votación ante el tribunal y el tribunal tendría que tomar la decisión si se anulan todos los votos en esa casilla porque solamente había 2 funcionarios de los 4 que tenía que haber o sin embargo sigue la votación válida a pesar de que faltaron 2 funcionarios. Porque, ojo, el acta, esta acta y todas las demás que se firman en la casilla siguen teniendo validez, aunque solamente tengan la firma de 2 funcionarios. Eso ya les da plenamente validez. Acuérdense que en la casilla llenamos esta acta de escrutinio y cómputo por cada una de las elecciones que se lleven a cabo en la casilla. Como les decía ayer, en la Ciudad de México vamos a tener en el 2024 6 elecciones. Entonces hay que llenar el acta de la elección presidencial, hay que llenar el acta de la elección de senadurías, hay que llenar el acta de la elección de diputaciones, hay que llenar el acta de la elección de la jefatura de gobierno, hay que llenar el acta de la elección de diputaciones en la Ciudad de México y llenar el acta de la elección de la alcaldía respectiva. 6 actas tienen que llenar y 6 urnas tienen que contar pues las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla y lo ha dicho muchas veces el tribunal, para que estos datos sean ciertos y tengan validez, pues sí es muy importante la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, no tanto la de los representantes de los partidos. Inclusive las representantes o los representantes de los partidos políticos pues pueden firmar o no el acta, pueden firmarla de conformidad o pueden firmarla sin estar de acuerdo con esos datos y asentarlo así en un escrito de incidentes. Yo no estoy de acuerdo con los datos que se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo, para que posteriormente alguna autoridad jurisdiccional revise el acta y revise por qué no está de acuerdo esa representación de ese partido político en esos datos que están ahí en el acta y en su caso solicitar pues, que se abra el paquete, se vuelvan a contar los votos y se llene una nueva acta de escrutinio y cómputo si es que la que se llenó en la casilla pues tiene por ahí algún error. Y entonces, bueno, después del llenado de esta acta de escrutinio y cómputo, lo que sigue en la casilla, pues es el cierre, ¿no? La clausura de la casilla y el envío de estos paquetes. Se llenan las actas de escrutinio y cómputo, se firman todas las actas de escrutinio y cómputo,
Se integran todos los paquetes, un paquete de cada elección, con la lista nominal, todas las boletas inutilizadas, los votos de cada partido político, los escritos de incidentes si es que presentaron los partidos, las hojas de incidentes que llenó el presidente de la mesa directiva de casilla, es decir, todo lo que tuvo relación con esa elección se va a integrar en un expediente que va a ir dentro de un paquete. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que vamos a tener 6 paquetes en la casilla. En una casilla en la Ciudad de México, en el 2024 vamos a tener 6 paquetes, uno por cada elección. Y entonces de esos 6 paquetes que se tengan, pues 3 se van al Instituto Estatal, al Instituto Electoral de la Ciudad de México y 3 se van al Instituto Nacional Electoral. Como les decía ayer, muchas veces hay confusión también en el entregado de paquetes. Muchas veces al INE le entregan paquetes de elecciones locales y muchas veces a los institutos estatales electorales les entregan paquetes de elecciones federales. Entonces ahí también debe haber una muy buena coordinación entre el instituto local y el INE para si le llegan paquetes a uno que no le corresponden, pues inmediatamente esa autoridad mande los paquetes a la autoridad respectiva. Por lo general, los errores suceden que los paquetes locales también llegan al INE. Muchas veces dice el presidente o la presidenta, pues estos 6 paquetes yo los dejo en el INE y hay el INE que vea cómo le hace. No, y si hemos tenido casos en toda la República Mexicana, donde el INE dice, pues me llegaron 3 paquetes locales, entonces inmediatamente tengo que llevar esos paquetes a la autoridad respectiva. Eso seguramente lo vieron, o no sé si todavía no han visto ese tema cuando revisaron el tema de cadena de custodia, cómo hay que proteger los paquetes, cómo hay que darle seguimiento a dónde llega el paquete, cómo hay que ver dónde se resguardó el paquete, luego el miércoles cómo sacaron el paquete, cómo hicieron el recuento de votos en su caso y cómo se regresó el paquete a la bodega. Cuando hay inconsistencias en toda esa cadena de movimientos que se hacen con el paquete, es cuando también se puede impugnar ante el tribunal y decir que la cadena de custodia, es decir, toda la ruta del paquete, tuvo algún problema y eso muchas veces puede ocasionar, que en un momento dado pues se anulen todos los votos en esa casilla si es que no hubo una debida custodia de ese paquete hasta que se contaron los votos el miércoles siguiente del día de la elección. Entonces también es una gran responsabilidad para las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla entregar el paquete en tiempo y ante la autoridad correspondiente. Ojo, el responsable de entregar el paquete no son las representaciones de los partidos políticos que están en la casilla. El responsable o la responsable de entregar el paquete es el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla. La pueden acompañar, si así lo quieren, las representaciones de los partidos políticos podrían acompañar al presidente o la presidenta, pero el responsable de entregar en tiempo y ante la autoridad correspondiente al paquete, pues es el que preside, no la mesa directiva de casilla. Hay plazos distintos y las leyes, tanto la ley para las elecciones federales como las 32 leyes en las entidades federativas, todas nos señalan que hay 3 plazos para entregar los paquetes. Se va a entregar el paquete de la casilla al Consejo Distrital inmediatamente cuando la casilla se ubique dentro de la cabecera del distrito. La ley nos dice, si estás dentro de la cabecera del distrito, es decir, si estás muy cerca del consejo distrital respectivo, tienes que entregar el paquete inmediatamente. Así dice la ley. Pero claro, este tema se revisó por el tribunal hasta que el tribunal tuvo en una jurisprudencia que definir qué se entiende por inmediatamente. Porque a lo mejor para mí inmediatamente son 5 minutos y para otra persona inmediatamente es 1 hora y para otra persona inmediatamente son 2 horas. Entonces, bueno, en una jurisprudencia del Tribunal Electoral se entiende que inmediatamente es el tiempo necesario para que el presidente traslade el paquete al Consejo Distrital atendiendo a las condiciones
en ese momento del lugar, ¿no? Si está lloviendo muy fuerte, por ejemplo, a lo mejor nos vamos a tardar un poco más en entregar el paquete. Si hay muchas personas afuera de la casilla que no me dejan salir, pues a lo mejor me voy a tardar un poco más, pero es el tiempo necesario para que el presidente llegue al Consejo Distrital, atendiendo a los medios de transporte, etcétera. El segundo plazo para entregar el paquete es 12 horas. Así siempre lo ha marcado la ley, 12 horas. 12 horas cuando tenemos un plazo de 12 horas, cuando la casilla se encuentra ubicada fuera de la cabecera del distrito. Es decir, la casilla está un poco más lejos del consejo distrital respectivo y entonces vamos a tener un plazo, fíjense, muy amplio, hasta de 12 horas, una vez que se clausura la casilla. Y luego otro plazo todavía más amplio, el de 24 horas. Cuando la casilla esté en una zona rural, pues tendremos un plazo hasta de 24 horas para entregar el paquete, ¿no? Algunas y algunos piensan que 24 horas es mucho, pero no. Hay zonas rurales donde se necesitan más de 24 horas. Hay zonas en el país muy complejas. Hay lugares muy lejanos del consejo distrital. Hay zonas rurales donde no se puede pasar solamente en caballo. Entonces se transporta toda la documentación en caballo y se regresa el paquete en caballo. Pues, ¿cuánto nos vamos a tardar? Hay zonas en la sierra muy complejas de llegar, que sí se van a tardar seguramente 24 horas. Luego hay zonas que atendiendo a casos fortuitos que se dan, pues la naturaleza muchas veces el día de la jornada electoral también entra ahí en acción y por ejemplo muchas veces pues llueve muy fuerte y crece el río en una zona rural, entonces hay que esperarse a que pase toda esa corriente para poder cruzar el río y entregar el paquete. El INE muchas veces ha tenido que contratar avionetas para trasladar el paquete, ha tenido que contratar lanchas para transportar el paquete, en fin, hay muchas situaciones que pueden suceder exactamente el día de la jornada electoral y pues la idea es que el paquete, aunque sea en una zona rural, llegue 24 horas posteriores a que se clausuró la casilla. Sin embargo, pues también el tribunal en diversos criterios que ha emitido ya desde hace muchos años, dice que si el paquete se entrega después de las 24 horas, pues todavía se va a recibir ese paquete. Si el paquete llega íntegro, nadie lo abrió, llega bien cerrado, llega bien sellado, entonces podríamos recibir el paquete a las 26, a las 28 horas, inclusive un día o 2 días después. Simplemente la limitante, dice el Tribunal Electoral, es el paquete debe llegar necesariamente antes de que inicie el cómputo distrital de las elecciones respectivas. Y el cómputo distrital o el cómputo municipal de las elecciones respectivas, pues será el miércoles siguiente. Entonces, pues prácticamente, aunque sea una zona rural, se tiene todo el lunes y todo el martes para que llegue el paquete. La única condición es que el paquete llegue íntegro. En ningún momento se haya abierto ese paquete para que lo reciba la autoridad electoral y cuente sus votos el día del cómputo distrital o del cómputo municipal. Entonces, bueno, ya se tienen los resultados, llegan los paquetes, se van guardando en una bodega en orden, conforme le corresponde a cada uno de los paquetes. Van llegando los paquetes el domingo en la noche, el lunes en la madrugada, algunos todavía llegan el lunes en la tarde, total se van ordenando todos los paquetes en una bodega. Esa bodega debe estar debidamente cerrada y debidamente vigilada, ¿no? Las 24 horas del día hasta la siguiente sesión, que como nos dice la ley, pues será, ¿no? El siguiente lunes, nos dice, sesionarán, ¿no? Los consejos distritales sesionarán a partir de las 8 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral para hacer el cómputo de cada una de las elecciones. En el caso de las elecciones federales, como nos dice la ley, el cómputo va en orden. Primero se hace el cómputo distrital de las elecciones para la presidencia de la República. El cómputo distrital es que vamos a contar todos los votos de todas las casillas en ese distrito que se recibieron con motivo de la elección presidencial. Una vez que tenemos el cómputo de la elección presidencial,
pasamos a realizar el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales. Ahí, esa elección de diputaciones federales, ahí va a quedar en el Consejo Distrital. El Consejo Distrital hace el cómputo de las elecciones de diputaciones federales y finalmente ese Consejo Distrital va a decir quién fue la candidata o el candidato ganador y va a declarar la validez de la elección solamente en diputaciones federales, porque el Consejo Distrital solamente tiene atribuciones para declarar la validez de las elecciones de diputaciones. Las elecciones de senadurías, que es el último cómputo que va a hacer el Consejo Distrital, bueno, después de que se tienen los cómputos distritales, todos los consejos distritales mandan esos cómputos al consejo local de cada entidad federativa. El consejo local hará el cómputo el siguiente domingo y será ya el consejo local del INE el que haga la declaración de validez de cada una de las elecciones de las 32 entidades federativas para senadurías y dirá cada consejo local del INE quiénes fueron las candidatas o los candidatos ganadores a las distintas senadurías. Y cuando se hace el cómputo de la presidencia de la República, los 300 cómputos distritales de la presidencia de la República se envían al Consejo General del INE. El INE toma unos datos previos, hace un primer conteo y posteriormente todos esos cómputos distritales que tiene el Consejo General los envía directamente a la Sala Superior. Porque acuérdense que tratándose de la elección presidencial, quien dice que la elección es válida y quien dice quién fue la candidata o el candidato ganador, ahí no es el INE, ahí es el Tribunal Electoral. En diputaciones y senadurías, el INE dice quién ganó, en pocas palabras. Pero en la presidencia de la República, el que hace el cómputo final y dice quién ganó es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean aquí cómo tenemos una calificación de la elección mixta. Para diputaciones y senadurías, quien dice quién ganó es el INE, pero para la presidencia de la República, quien dice quién ganó es la Sala Superior. Ahora, cuando dice el INE ganó para diputaciones en este distrito estas candidaturas, esa resolución del INE se puede impugnar posteriormente ante el tribunal. Y el tribunal puede confirmar la validez de esa elección o puede anular esa elección, el tribunal. Y también el tribunal puede confirmar que son elegibles las candidaturas ganadoras o puede decir son inelegibles las candidaturas ganadoras o es inelegible el propietario o es inelegible el suplente. En senaduría sucede lo mismo. El INE dice ya ganaron estos senadores o estas senadoras, pero esa resolución del INE se puede impugnar ante el tribunal. Y el tribunal tendrá la última palabra para confirmar que ganaron esas candidaturas para senadurías o puede anular esa elección. O puede decir este candidato ganador a senador es inelegible y entonces debe entrar el suplente o los dos son inelegibles y entonces hay que convocar a una elección extraordinaria. Pero todo inicia con estos cómputos que realizan todos los consejos distritales del país, los 300 consejos distritales, el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Y luego, bueno, viene la figura del recuento de votos. Ya llegó el paquete al consejo distrital, ya es miércoles, empiezan a contar todos los cómputos distritales el miércoles de la elección de diputaciones federales, por ejemplo, y entonces cuando van revisando todas las actas de escrutinio y cómputo para tomar todos esos votos y sumar todos esos votos, pues es cuando van a aparecer errores en las actas. Acuérdense que los paquetes afuera traen publicada ahí un acta, traen una copia de un acta. Afuera del paquete, si esa acta tiene errores, entonces no se van a tomar esos datos. Lo que se va a tener que hacer en ese momento es abrir el paquete y volver a contar todas las boletas, porque resulta que el acta que llenaron las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues tienen errores. Entonces, cuando lo solicite así el partido que quedó en segundo lugar y diga, ¿sabes qué? Aquí tiene errores esta acta, se va a tener que abrir el paquete. Acuérdense que en ese procedimiento de cómputo de los votos están presentes todas las representaciones de los partidos políticos.
Y si el segundo lugar dice, tiene errores esta acta, ni modo, se abre el paquete y se vuelven a contar una por una todas las boletas, uno por uno todos los votos, y se levanta una nueva acta de escrutinio y cómputo en el Consejo Distrital. Esa nueva acta va a sustituir a la que se levantó en la casilla. El acta que se levantó en la casilla ya no va a tener validez, y la que va a tener validez es la nueva acta que se levante ya en el Consejo Distrital del INE. Y aquí entonces, como les decía ayer, en el 2006, pues en las sentencias del tribunal se dijo cuándo se tienen que abrir los paquetes. Y ahora la ley también nos dice cuándo el INE o el Instituto Estatal Electoral tiene que abrir los paquetes en 5 supuestos. Estos 5 supuestos se dijeron en la elección presidencial del 2006. Si ustedes revisan la sentencia de la elección presidencial del 2006, tiene estos 5 supuestos. En el 2006 la Sala Superior dijo, voy a abrir todos los paquetes que encuadren en estos 5 supuestos. Por eso en el 2006 el Tribunal Electoral, como ya lo vimos ayer, pues abrió miles de paquetes, miles y miles de paquetes, porque encuadraban en cualquiera de estos 5 supuestos. Y eso que se dijo en la sentencia de 2006, pues el Poder Legislativo reformó la ley y lo plasmó en la ley en el 2007. Y a partir del 2007, pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice que cualquier consejo distrital tiene que abrir el paquete cuando se presenten estos 5 supuestos. ¿Qué nos dicen los 5 supuestos? Bueno, los 5 supuestos nos dicen que, bueno, se va a abrir el paquete en primer lugar cuando los resultados de las actas no coincidan o se detecten alteraciones evidentes en las actas de escrutinio y cómputo, obviamente, que generen duda fundada sobre el resultado. Entonces, si no coinciden los resultados estos que revisamos ayer, de votación emitida, boletas sacadas de la urna y cuántos votaron conforme a la lista nominal. Si no coinciden esos datos, ya nos está diciendo la propia ley, hay que abrir el paquete. Segundo supuesto, cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente, ni estuviera en poder del presidente, obviamente, o la presidenta del Consejo Distrital respectivo. Bueno, pues si no está en poder del presidente y no está dentro del paquete el acta original, pues eso sí se entiende que obviamente hay que abrir el paquete y hay que volver a contar todos los votos, porque no tenemos acta de escrutinio y cómputo. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero no hay acta original de escrutinio y cómputo. Afortunadamente sí está el paquete, sí están las boletas ahí adentro, entonces hay que abrir el paquete y volver a contar todo. Pero vean cómo es fácil abrir un paquete. Y entonces imagínense que en un consejo distrital, de los 300 que hay en el país, pues en uno se reciben 500 paquetes. Entonces muchas veces al INE, a las consejeras y los consejeros del INE, de ese consejo distrital, pues muchas veces tienen que abrir 100 paquetes, 200 paquetes, 300, 400, y también hay supuestos en donde tienen que abrir los 500 paquetes que están ahí en el consejo distrital. Hay unos distritos todavía más grandes en el país. Hay distritos, consejos distritales en el país donde se instalan 600 casillas, 600 paquetes. Y creo que a la fecha los más grandes se instalan 700 a 750 casillas. Entonces imagínense abrir 750 paquetes en un plazo de 3 días, porque quizás se den alguno de estos supuestos o hay otros supuestos que vamos a revisar. Bueno, el tercer supuesto nos dice, se va a abrir un paquete cuando en el acta de escrutinio y cómputo existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Y por ahí muchos preguntarían qué se entiende por inconsistencias evidentes. Y en la sentencia del tribunal en el 2006 se dijo que inconsistencias evidentes es el error, aunque sea de un voto. Como yo les decía ayer, falta una boleta, ese es un error evidente. Y solamente porque nos faltó una boleta en esa casilla, eso provoca en automático que se tenga que abrir el paquete
y volver a contar todos. Solo por una boleta, a lo mejor en esa casilla votaron 600 personas. Pues si nos falta una de las 600 boletas, eso es motivo suficiente para abrir el paquete y tener que volver a contar uno por uno todos los votos, ver a quién le corresponde cada uno de sus votos, ¿no? Y distribuirlos como ya lo platicamos ayer. Bueno, el cuarto supuesto, ¿cuál es? Nos dice la ley, el número de votos nulos que está asentado en el acta de escrutinio y cómputo sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Por ejemplo, si en una casilla el primer lugar le ganó al segundo por 20 votos de diferencia en esa casilla, pero en el acta se dice hay 30 votos nulos, como tenemos más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, que fue de 20 votos, y tenemos 30 votos nulos, eso provoca también en automático que se tenga que abrir el paquete y volver a contar todos los votos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si nos aparecen muchos votos nulos, pues puede ser un motivo suficiente para tener que abrir el paquete y volver a contar todos y cada uno de los votos que se recibieron en esa casilla, porque resulta que tenemos más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo. Y el último supuesto, que también marca muy claramente la ley, es cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político. Ya en estas fechas, 2022, pues está muy raro, ¿no? Que en una casilla todos los votos sean para un mismo partido político. Yo hace mucho tiempo, hace muchos años, que no encuentro un acta de escrutinio y cómputo donde todos los votos sean para un partido y no se tengan votos nulos, no se tengan votos para ningún otro partido, no se tengan votos para candidaturas no registradas o para candidaturas independientes. Es muy raro. Yo creo que hace mucho que no sucede. Lo que hace años, en los 70s y en los 80s, pues de repente sí se encontraban actas de escrutinio y cómputo que todos los votos para un partido. Y ya se han de imaginar en los 70s para qué partido iban todos los votos. ¿Qué pasó? No sé. Acuérdense que yo soy abogado y si no me enseñan las pruebas, no les puedo decir pasó esto, pero ya se imaginarán qué pasaba en los 70s. Bueno, eso viene de los 70, pero ya en 2022, créanme que para encontrarnos una casilla donde todos votaron por el mismo partido va a estar muy difícil, pero por ahí nos puede aparecer el diablo de repente y que todos sean para un partido. Si así dice el acta de escrutinio y cómputo, pues vamos a tener que abrir el paquete y constatar ya en el Consejo Distrital que efectivamente todas las boletas estén marcadas para un mismo partido político. Todas, ¿no? Si es así, pues sigue teniendo validez esa votación, pero sí es motivo de abrir el paquete y volver a contar todos uno por uno de los votos. Esto que platicamos es para abrir un paquete, solamente uno de una casilla, obviamente. Pero hay otro supuesto que nos dice, vas a tener que abrir todos los paquetes del distrito. Y si en ese distrito se instalaron, como les decía, 500 casillas, que es el promedio, pues entonces hay que abrir los 500 paquetes. Bueno, ¿y cuándo se tienen que abrir los 500 paquetes? Todos a fuerzas de un jalón, en 3 días que da de plazo la autoridad electoral, ¿no? Bueno, ¿cuándo? Nos dice la ley, cuando existe indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar en la votación y el segundo sea igual o menor a un punto, a 1% porcentual, a un punto, ¿no? O sea, si a mí me ganaron por menos de un punto porcentual o por un punto porcentual, hay que abrir todos los paquetes. Es decir, acuérdense, la elección presidencial de 2006 se ganó por 0.5%. Pues aquí dijo el legislador, bueno, vamos a poner un punto porcentual. Si me ganan a mí, por ejemplo, en una diputación federal por menos de un punto, entonces yo como segundo lugar, que casi gané, pero perdí por poquitito, puedo decirle al Consejo Distrital del INE, abre todos los paquetes. Todos. ¿Cómo que todos? Todos. Oye, pero son 600, pues los 600. Porque me ganaron por menos de un punto.
Por esto siempre ha estado a discusión. Le tenemos que poner ahí un punto o 0.5 porcentual o 2 puntos, o le subimos a 3 puntos, o lo dejamos en 1 punto porcentual. Actualmente dice la ley, si te ganan por 1 punto o menos, hay que abrir todos los paquetes. Oye, pero que son 600, pues los 600. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? De la apertura de paquetes. A ver, imagínense que ustedes sean la presidenta o el presidente del Consejo Distrital. Y en diputaciones federales, pues el que ganó, ganó con menos de 1 punto porcentual. Ya saben lo que va a pasar. Y en México no falla. El segundo lugar va a llegar, va a impugnar la elección, va a decir que pasaron muchísimas irregularidades, y lo primero que va a solicitar el primer lugar al INE es, ábreme todos los paquetes. Oye, son 600, ¿sí? ¿Y cuánto tenemos de plazo para abrir 600 paquetes? 3 días. Y se podría entender, porque así dice la ley, pues los días son de 24 horas. Pero pues no somos robots. O sea, 3 días de 24 horas, pues sí, así dice la ley, pero no podemos tener ahí a personal contando votos y boletas durante 3 días las 24 horas. Por lo general, en el acuerdo del INE se dice, pues va a iniciar este procedimiento de apertura de paquetes de 8 de la mañana a 12 de la noche, 1 de la mañana o 2 de la mañana del día siguiente, pero no más, porque tanto los funcionarios como las funcionarias y las representaciones de los partidos pues, tienen que descansar, y tienen que descansar pues por lo menos 8 horas. Entonces, de 8 a 12 de la noche, se empiezan a abrir paquetes, paquetes y paquetes en forma ininterrumpida, se descansa de 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente para que en 3 días se tenga la apertura, por ejemplo, de 600 paquetes. Pero a ver, luego nos dice el INE, y lo ha señalado el INE, ¿cuánto nos tardamos en abrir un paquete? Pues si bien nos va, nos vamos a tardar de 45 minutos a 1 hora por paquete. Ahora, son 600 paquetes. Si vamos abriendo uno por uno, necesitamos 600 horas, y 3 días son 72 horas, no 600. Entonces es lo primero que vio el INE, que la ley ahí tenía sus inconsistencias. Entonces el INE poco a poco ha creado lineamientos, ha creado acuerdos muy importantes, y el INE dice, pues como no nos da tiempo, porque nos vamos a tardar 1 hora por paquete y son 600 paquetes, lo que vamos a hacer, como lo platicamos un poco ayer, es abrir 10 paquetes al mismo tiempo. Entonces lo que nos dice aquí la ley es, para el recuento total, el Consejo Distrital dispondrá de lo necesario para que no se obstaculice el escrutinio y cómputo, porque además hay que hacer el escrutinio y cómputo de otras elecciones, no nada más de las diputaciones, también senadurías y también presidencia de la República. Y entonces también nos dice, por lo tanto, el presidente del Consejo Distrital avisará de inmediato al secretario ejecutivo y ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por consejeros electorales, representantes de los partidos y vocales para trabajar en forma simultánea. Aquí lo que nos dice la ley y el INE, pues vamos a abrir 10 paquetes al mismo tiempo, vamos a armar 10 grupos de trabajo, vamos a armar 10 mesas. En cada una de las mesas va a haber un consejero responsable del conteo de votos, y van a estar las representaciones de los partidos en cada una de las mesas. Entonces los partidos políticos tienen que nombrar 10 representantes, uno en cada mesa, para que revisen el recuento de votos. Todos los partidos políticos ahí presentes. Ahora la ley nos dice, podemos sustituir a los representantes de los partidos en cualquier momento. Por ejemplo, puede llegar un representante del partido y a las 4 horas lo sustituye el partido por otro, y a las 4 horas lo sustituye por otro, y a las 4 horas lo sustituye por otro. El problema es que el funcionario del Consejo Distrital, ese sí no se puede sustituir. Él sí tiene que estar presente, el responsable de la mesa del INE tiene que estar presente de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. No se puede sustituir, y él es el que lleva a cabo el recuento. Ojo, él es el único que puede manipular las boletas y llenar las actas. Los representantes de los partidos políticos van a estar ahí en la mesa de recuento,
pero en ningún momento pueden ni tocar las boletas. Ningún representante puede tocar las boletas. Ningún representante puede intervenir en el procedimiento, solamente el funcionario o la funcionaria del INE, el consejero o la consejera de ese consejo distrital o un vocal ahí del INE. Nadie más puede intervenir en el conteo. Entonces imagínense lo pesado que es para ese funcionario del INE, pues ir contando boleta por boleta. La saca de la urna, se la enseña a todos los representantes de los partidos. Luego dice, este voto es para este partido. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Pues se suma ese voto para ese partido. Pero luego dice un partido, yo no estoy de acuerdo que ese voto sea para ese partido. Ese voto debe ser para mi partido. O luego sale de la urna, este voto es nulo, dice el funcionario del INE. Y los partidos, le puede decir un partido, no, no es nulo. Ese voto le corresponde a mi partido. Se equivocaron en la mesa directiva de casilla. Y luego otro partido puede decir, no, no tiene razón el otro partido. Hicieron bien su trabajo en la mesa directiva de casilla e inicia la discusión. Entonces, ¿qué hace el funcionario que está ahí responsable de esa mesa de recuento de votos cuando un partido dice el voto es nulo y cuando otro partido dice el voto es para mí? Ahí no se puede tomar la decisión sobre ese voto. Entonces la ley dice, se va a reservar ese voto. Entonces va a decir el consejero que está ahí en esa mesa, va a decir, este voto lo reservamos, lo dejamos aparte. No se lo damos a ningún partido porque está en discusión. ¿Qué va a pasar con ese voto reservado que está en discusión? ¿Quién va a decir si es nulo, si es válido o a qué partido le pertenece? Ya todo el Consejo Distrital en pleno. Las consejeras y los consejeros después del recuento se van a reunir en una sesión y en una sesión pública, ahí frente también a los partidos políticos en esa sesión, van a decir, se reservaron 15 votos en esta elección, o 20 o 30 o 40, los que quieran. Vamos a ir votando todos los consejeros por la validez o nulidad de los votos. Entonces se exhiben la primera boleta y dicen, aquí los de la mesa directiva de casilla dijeron que es nulo. Y entonces va el voto de cada consejera y cada consejero. Y un consejero dice, para mí sí es nulo, otro para mí sí es nulo, pero tres dicen, no, para mí es válido. En fin, la mayoría va a tomar la decisión sobre todos esos votos reservados. Entonces, imagínense, después del recuento de las 500 casillas, hay que revisar qué pasó con todos los votos reservados. ¿Qué decisión tomó ya el Consejo Distrital en pleno sobre cada uno de esos votos? Por eso les decía también ayer, es muy importante conocer los criterios del tribunal para saber cuándo un voto es válido y cuándo un voto es nulo. Porque si yo soy consejera o consejero en un instituto estatal electoral, tengo que tener todos esos precedentes que ha señalado el tribunal para yo poder tomar una decisión sobre decir si el voto es nulo o válido. Y es en lo individual. Cada consejera y cada consejero vota por la validez o nulidad de ese voto que se reservó en una mesa porque se discutió ese voto por los partidos en esa mesa. Ojo, el consejero que está en esa mesa no puede decidir sobre la validez o nulidad de ese voto. El consejero lo va a reservar y luego lo va a llevar al pleno del consejo distrital o en su caso municipal. Y el pleno del consejo distrital, en mayoría o por unanimidad, van a decidir la nulidad o validez de ese voto. Pero fíjense, no queda ahí la historia, ahí no termina. Por ejemplo, un partido está en la mesa y dice ese voto es para mí. Se reserva. ¿No? Porque dijo, en la mesa directiva de casilla dijeron que era nulo. Sale el voto anulado, lo saca el consejero responsable de la mesa, de la urna, del paquete y dicen, miren, este voto se anula. Entonces dice un partido, no es válido, se reserva. Luego ese voto pasa al pleno del consejo distrital y el pleno del consejo distrital dice, no, lo calificaron muy bien en la mesa directiva de casilla y el voto es nulo. Ya por unanimidad todos dijeron que es nulo. Pero el partido insiste en que es válido. ¿Qué puede hacer ese partido? La tercera instancia. Ese partido puede ir al tribunal electoral a decirle, oye, se equivocaron en el INE porque en el INE me dijeron, en el consejo distrital me dijeron
por unanimidad que el voto era nulo. ¿Y sabes qué? Tribunal Electoral, el voto es válido. ¿Qué se hace en el Tribunal Electoral? También ese asunto le va a llegar a un magistrado o a una magistrada. Ese magistrado o esa magistrada va a sacar esa boleta. En su caso va a abrir el paquete nuevamente y va a sacar esa boleta. Y entonces, en un proyecto de sentencia, va a decir, este voto es nulo o es válido. Tiene razón el INE o tiene razón el partido político. Ya que se decide en ese magistrado o esa magistrada decide si el voto es válido o nulo, en un proyecto de sentencia lo señala, ese lo van a revisar los demás magistrados y magistradas. Acuérdense, si son diputaciones o senadurías, ese asunto va a llegar a una sala regional del tribunal, la que corresponde. En esa sala regional del tribunal hay 3 magistradas o 3 magistrados. Pues ellos por unanimidad o por mayoría van a decidir si ese voto es válido o nulo. Vean hasta dónde llegó un voto. Primero en la casilla, luego en el consejo distrital, luego en la mesa en el recuento y luego ya se fue hasta el tribunal. Y entonces la sala regional del tribunal va a decidir sobre la validez o nulidad de ese voto. ¿Pero qué creen? Si no estoy de acuerdo con lo que dijo la sala regional, todavía me puedo ir a la sala superior para que revise ese solo voto. O sea, ese voto puede llegar hasta la sala superior del Tribunal Electoral. Y ahí ya son 7 magistrados y entre los 7 magistrados y magistradas tendrán que decidir finalmente si el voto es válido o es nulo. Cuando hablamos de la elección presidencial, entonces ya cuando en el Consejo Distrital dijeron que el voto es nulo, como es la elección presidencial, entonces ya nos vamos directo a la sala superior. Todos los votos impugnados con motivo de la elección presidencial ya se van directo a la sala superior del Tribunal Electoral. Hasta allá pueden llegar un voto. Ahora uno dice, pero pues, ¿cómo que un voto? Pues tanto relajo por un voto. Pues miren, ahorita estamos hablando de la presidencia, de diputaciones y de senadurías. Pero cuando hablamos de ayuntamientos, seguramente muchas y muchos de ustedes lo saben, pues cuando hablamos de ayuntamientos hay elecciones muy cerradas. Ahorita estamos hablando de un recuento total porque me ganaron por menos de un punto porcentual. ¿Ustedes creen que en la realidad se han presentado estos supuestos ante el INE? Que una diputación federal se gane por menos de un punto porcentual. ¿Creen que han llegado, no? Estos casos al INE. ¿Saben qué? En todas las elecciones, a partir de esta nueva ley del 2014, en las elecciones de 2015, llegaron casos de recuento total. En las elecciones de 2018 llegaron casos de recuento total en diferentes distritos y en las elecciones de 2021 llegaron casos de recuento total en diferentes distritos federales. Y si los números no fallan, ¿saben qué va a pasar en 2004, en 2024? Pues van a llegar casos de recuento total en diferentes distritos federales. Porque si la estadística nos dice en todas las elecciones se han dado, pues lo más seguro es que en la del 2024 se van a dar. Entonces el recuento total sí existe a nivel federal. Pero ojo, a nivel local la cosa es mucho más compleja. Todavía el año pasado una compañera en una sesión me dijo, pues aquí en Michoacán en 2 municipios tuvimos elecciones empatadas. Todavía el año pasado. O sea, hay elecciones municipales que todavía quedan empatados. Muchos casos de esos han llegado al tribunal porque quedan empatados. Pues una boleta decide una elección municipal. Así, parece complejo, pero no. Una boleta puede decidir una elección municipal y al tribunal ya han llegado expedientes con elecciones empatadas. Entonces, imagínense una elección empatada, pues claro que piden recuento total de todos los votos, claro que revisan todas las boletas, claro que analizan todas las boletas, porque los partidos saben que con que obtengan un voto más, ganan la elección. Con que le digan al tribunal, mira, este voto dijo la autoridad administrativa que era nulo, pero ¿sabes qué tribunal es para mí? O si el tribunal le da la validez ese voto a ese partido, ya ganó la elección ese partido, con una boleta. Han llegado también muchos casos locales al tribunal, donde pues el que ganó, ganó con 5 votos. Entonces, ¿saben qué hace el segundo lugar?
va al tribunal y le impugna 10 votos. Y si el tribunal dice, tienes razón, estos 10 votos son para ti, pues ya el segundo lugar alcanza al primero y lo rebasa. También hemos tenido distintos casos en el tribunal donde el segundo lugar impugna boletas, alcanza el primer lugar y lo rebasa. Entonces, la calificación de un voto es fundamental en cualquier elección. Y esa calificación de ese voto como válido o nulo puede llegar hasta las instancias jurisdiccionales, hasta los tribunales electorales locales o hasta el Tribunal Electoral Federal, y finalmente la última decisión la puede tomar el Tribunal Electoral Federal. Pero fíjense, este voto se reservó desde la autoridad administrativa. Desde el que el Consejo Distrital o el Consejo Municipal tomó una decisión sobre ese voto, desde ahí empieza la cadena de impugnación que les digo puede llegar hasta la sala superior en una de esas, si es que ese voto puede decidir una elección o varios votos, 5 votos, 6 votos. Acuérdense que 2, 3, 4, 5 votos, 10 votos pueden decidir si es válida o no es válida una elección, ¿no? Si gana o no gana un candidato. Entonces, los votos son fundamentales. Ahora, aquí, ya finalmente, para terminar este tema del recuento total de los votos, vean lo que dice: si me ganan por un punto porcentual, voy a solicitar recuento total de votos de las 500 casillas. Pero vean que dice la ley: y al inicio de la sesión de cómputo, el representante del partido del segundo lugar lo solicita expresamente al Consejo Distrital para que realice el recuento de votos totales de todas las casillas. O sea, aquí que nos dice la ley, tiene que solicitar el recuento total el segundo lugar. Pero esto se ha discutido y se sigue discutiendo, y yo creo que en esta reforma electoral no le van a entrar a estas discusiones o a estos asuntos, pero es algo que se ha discutido y muchos han dicho, bueno, ¿y por qué el tercer lugar no puede solicitar recuento total de votos? ¿Por qué nomás el segundo? Y ojo, ahí se están vulnerando muchos derechos, entre ellos derechos humanos y derechos fundamentales. Por ejemplo, el acceso a la justicia. ¿Por qué nomás tiene acceso a un recuento total el segundo lugar? Y no tiene acceso a un recuento total el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni nada, más que el segundo. Esta es una inconsistencia en la ley. Sin embargo, esta norma no se ha impugnado ante el tribunal. Pero imagínense que un día llegue el tercer lugar al tribunal y le diga, oye, yo solicité el recuento total y no lo quisieron hacer porque la ley dice que solo el segundo lugar. ¿Qué contestará el tribunal electoral? Ya sea local o federal. Acuérdense que los tribunales antes, esto nunca se les olvide, los tribunales antes de revisar la ley, porque siempre nos vamos a la ley, antes de revisar la ley, los tribunales electorales revisan la Constitución. No nos confiemos siempre en lo que dice la ley. Hay que revisar qué dice la Constitución y hay que revisar qué dicen los tratados internacionales. Y se debe de privilegiar siempre lo que dice la Constitución y los tratados internacionales frente a la ley. Y ojo, inclusive un tribunal electoral tiene atribuciones para inaplicar una norma por inconstitucional o por inconvencional. O sea, yo como partido político puedo ir al tribunal y decirle, oye, tribunal, no me apliques esta norma. ¿Pero cómo? ¿Por qué no te la aplico? Porque es contraria a la Constitución. Entonces puede llegar al tercer lugar y decirme, oye, ¿sabes qué, tribunal? No apliques eso que solo el segundo lugar, porque eso que dice que solo el segundo lugar es contrario a la Constitución, porque la Constitución dice que todas las personas tenemos acceso a la justicia, no solo el segundo lugar. Y los tratados internacionales también hablan de tutela judicial efectiva, que todas las personas tenemos derecho a acceso a la justicia. Ojo, estas ya son interpretaciones de un tribunal electoral. De entrada, la interpretación que tiene que realizar una autoridad administrativa es lo que dice la ley. Pero por ahí, si por ejemplo hubiera una jurisprudencia del tribunal electoral que diga, la jurisprudencia del tribunal electoral,
puede venir el tercer lugar y puede venir el cuarto lugar, entonces yo como autoridad administrativa digo, sí puedo hacer recuento total porque me lo está pidiendo el tercer lugar. Así no dice la ley, pero así dice la jurisprudencia del tribunal y yo estoy obligado a cumplir con la jurisprudencia del tribunal. Entonces, si algún día viéramos una jurisprudencia del tribunal que dice puede venir el tercero, el cuarto o el quinto, pues pueden ir. Y entonces pueden solicitar recuento de votos el tercero, el cuarto y el quinto. Si dice el tribunal que sí, pues entonces vamos a tener que hacer recuento total, aunque no lo pida el segundo lugar. Y así lo diga la ley. Pero eso nunca se les olvida. Seamos abogados o abogadas o no, siempre debemos de revisar que tenemos un sistema jurídico donde lo primero que aplica es la ley, perdón, la Constitución y después la ley. Y ojo, más abajo de la ley están los reglamentos y los acuerdos. Primero está la Constitución, que cualquier reglamento o cualquier acuerdo del INE o del instituto o de la autoridad que sea, un tribunal electoral puede decir es inconstitucional este acuerdo o es inconstitucional este lineamiento del INE. En varias ocasiones el tribunal le ha dicho al INE, tu lineamiento es contrario a la Constitución, entonces no aplica. Oye, pero ya lo emití yo, INE, pues sí, muy bien. Pero ya vino un partido y me dijo que es contrario a la Constitución. Y ¿sabes qué? Tienes razón ese partido. Entonces el lineamiento no aplica. Entonces, pues tenemos que analizar todo el sistema jurídico y partir de la Constitución. Nada más que saben que en este tema de recuento de votos, siempre, como les decía, en automático lo solicita el segundo lugar. Por eso no ha venido ni un tercer lugar al tribunal, porque siempre se hace el recuento total, porque siempre lo pide el segundo lugar. No es necesario que lo pida el tercero, porque siempre el segundo lugar pide recuento total, así en automático. Y saben que cuando un partido pierde por menos de un punto porcentual, también en automático va al tribunal y le dice al tribunal anula la elección. Eso ya es como en automático. O sea, si me ganaron por poquito, voy a hacer lo que sea para cambiar el resultado o para que se anule la elección. Es un tema de cultura que tenemos en México. Pero si me ganan por poquito, viene la impugnación. Y lo primero que solicitan es recuento total. Y entonces uno dice, ¿se va a dar el recuento? Sí se han dado. Yo cuando vi esta norma en el 2014, dije, oye, es que para que me ganen por menos de un punto porcentual, pues yo creo que nunca se va a dar este supuesto en un consejo distrital. Las elecciones de diputaciones federales son elecciones grandes, son elecciones donde por lo menos se instalan 500 casillas. Entonces, que me ganen por menos de un punto porcentual en una votación de 500 casillas, pues yo pensaba que este supuesto no se iba a dar. ¿Y saben qué? En todas las elecciones se ha dado en 2 o 3 distritos. A nivel local no tengo el dato, pero seguramente en varias entidades federativas les aseguro que este recuento total ya se ha activado también. Entonces, pues sí, ¿no? Para el recuento de votos, cualquier autoridad administrativa tiene que estar perfectamente preparada, pues, para un recuento total. En el 2024, ojo, vamos a tener elecciones en todo el país, entonces todas las autoridades administrativas debemos de estar preparadas para un recuento total. Tenemos que saber exactamente qué hacer, si hay que abrir los 500 paquetes, o los 400, o los 300, o los que sean. Ojo, aquí debe haber también una coordinación muy importante del INE y del Instituto Estatal Electoral, porque muchas veces se emite acuerdos el INE con motivo de recuento de votos y a veces esos acuerdos pueden aplicar para las elecciones federales, pero quizá en el 2024 emite un acuerdo el INE que aplique para elecciones locales y federales. Cada vez que hay un proceso electoral, el INE emite un nuevo acuerdo de recuento de votos. Entonces hubo un acuerdo de recuento de votos para el 2018. Hubo un acuerdo de recuento de votos para el 2021. Entonces, para la elección de 2024, seguramente en 2023, el INE va a emitir un acuerdo de recuento de votos, que si hay coordinación con el instituto, pues ese acuerdo aplica tanto para elecciones federales como para elecciones locales. Yo no les puedo decir qué dice ese acuerdo porque todavía no se ha emitido para el 2023, pero hay que estar muy pendientes cuando emita los lineamientos o el acuerdo de recuento de votos el INE si también aplica para elecciones locales.
Yo creo que sería lo mejor, un acuerdo para todas las elecciones, pero no sé, a lo mejor dice el INE, este lineamiento es solo para las federales y cada instituto estatal electoral que cree sus propios lineamientos. O a lo mejor dice el INE, estos lineamientos se aplican para todas las elecciones y punto. Entonces hay que estar muy pendientes de esos lineamientos que va a emitir el INE seguramente en el 2023. Si quieren ver algún precedente, pues simplemente busquen lineamientos del Consejo General del INE para recuento de votos del 2020, seguramente se emitió en el 2020, y ahí tendremos un precedente de los lineamientos que puede emitir el INE para el recuento de votos. Pero esa es la primera parte, les digo que es complejo, no es tan sencillo. La segunda parte es qué ha dicho el tribunal sobre esos lineamientos. Segunda parte, ¿no? Por ejemplo, la validez de un voto. En esos lineamientos de recuento de votos que emite el INE, puede decir un voto es válido cuando suceda esto y un voto es nulo cuando suceda esto. Pero luego el tribunal puede decir, no, está mal el lineamiento del INE. Entonces hay que ver también qué dice el tribunal sobre la nulidad o validez de un voto. Por eso les traigo los ejemplos del 2012, donde el tribunal dijo, la validez de un voto es así y la nulidad de un voto es así. Y ya lo dijo el tribunal electoral. Pues a lo mejor no me gusta lo que dijo el tribunal electoral. Yo estoy de acuerdo con el INE, pues sí, pero lo obligatorio es lo que dijo el tribunal electoral. Y finalmente, cualquier partido puede llegar al tribunal electoral, entonces la última decisión la va a tomar el tribunal electoral, pues hay que revisar qué dice sobre la validez o nulidad del tribunal electoral. ¿Por qué? Me van a preguntar algunos, ¿y por qué no les traigo ejemplos del 2018? Porque acuérdense, eso luego nadie se acuerda y nadie, muchos no se dieron cuenta, pero en el 2018 fue la única elección presidencial que tiene el IFE y ahora el INE, donde ningún partido político la impugnó. Única en la historia. La del 2000 con Fox se impugnó. La del 2006, pues ya para qué platicar. La del 2012 se impugnó. 2018, ¿saben qué pasó en el 2018? Ese mismo día, todos los partidos políticos aceptaron la derrota. Ningún partido político impugnó ni una sola casilla, no llegó ni una sola demanda de ningún partido político en el 2018. Y eso nadie lo vio. La del 12 se impugnó con todo, la del 2006 se impugnó con todo, llegaron casi 400 demandas en el 2006 solo de la elección presidencial y casi 400 demandas en el 2012 solo de la elección presidencial. En el 2018 no llegó ni una sola demanda. Entonces no hay supuestos de validez o nulidad de un voto del 2018. Nadie impugnó ni una casilla. Por eso solo le traigo supuestos del 2012. Ahora, ojo, también no se les pase. ¿Quién impugnó en el 2018 la elección presidencial? El PES. ¿Cómo que el PES? Si ganó su candidato, pues sí. El PES ganó su candidato, pero él perdió su registro como partido político, porque no alcanzó el 3%. Entonces fue al tribunal y le dijo al tribunal, oye, se distribuyeron mal los votos. Me correspondían más votos a mí que a Morena. Cuando se marcaban, lo que platicamos ayer, cuando se marcaban las tres boletas, le digo, en la boleta, las tres marcas de la coalición, pues esos votos se repartían entre los tres partidos. Si llega una ciudadana y marca los tres de la coalición, y luego llega otro y marca los tres de la coalición, pues como lo vimos ayer, si tenemos 11 boletas con tres marcas, se distribuyen entre los tres partidos. Bueno, llegó el PES y le dijo al tribunal, esa distribución se hizo mal por parte de la autoridad administrativa. Ojo, el que impugnó es el que ganó su candidato, pero él perdió el registro. Pero finalmente el tribunal dijo, no, tiene razón el INE, hizo bien su trabajo el INE, distribuyó bien los votos el INE y ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, PES, pero pierdes tu registro. Y perdió su registro. Ya no sabemos esa historia, pero sí llama mucho la atención que las únicas demandas que llegaron de todo el país fueron del PES. El PES impugnó todos los cómputos distritales de todo el país. ¿Cuántos son? 300. Impugnó los 300 cómputos distritales. El PES, que su candidato es a la hora nuestro presidente de la República. Pero él perdió su registro, impugnó todos los cómputos distritales. Sin embargo, el Tribunal Electoral revisó las 300 demandas y dijo, ¿sabes qué? Pues no tienes razón. Y entonces
pierdes tu registro y perdió su registro. Bueno, pero todo esto, como vimos, inicia en el Consejo Distrital. Se arman 10 mesas y entonces al mismo tiempo se abren 10 paquetes para poder abrir los 600 paquetes en 3 días. Solamente de 10 en 10. Y todos los partidos políticos tienen que también preparado muy bien su estrategia y muy bien su equipo, porque tienen que tener representantes en las 10 mesas durante 3 días. Y se levanta una nueva acta de escrutinio y cómputo, y esos son los nuevos resultados. Ojo, nuevos resultados que también en su momento se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral. Como nos dice aquí al final la ley, los vocales presidirán cada grupo encargado del recuento de votos y levantarán una acta circunstanciada, en la cual se consignará el resultado del recuento de cada casilla y el recuento final de todos los votos. Y ya dirá el Consejo Distrital en Diputaciones Federales, pues después del recuento, quién es la candidatura o la fórmula de candidaturas ganadora y quién es el partido político, en su caso, ganador. Todo esto sucede, ¿no?, ante el Consejo Distrital. Aquí ya vimos también, bueno, que se reservarán los votos, ¿no? Se hacen grupos de trabajo, hay que reservar los votos, se reservan los votos y como ya vimos, esos votos luego los decide ya el Pleno del Consejo Distrital. Ahora fíjense esto, que también dice la ley y dicen los lineamientos del INE, pero acuérdense, hay que irnos siempre luego a la Constitución. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla serán corregidos en los consejos distritales, siguiendo el procedimiento de recuento que ya platicamos, y no podrán ser invocados como causal de nulidad. Aquí en pocas palabras nos dice la ley, si ya te hicieron el recuento en el instituto, ya no te lo pueden hacer el tribunal. Vean cómo dice el segundo párrafo. Tampoco podrá solicitarse al tribunal que realice recuento de votos de las casillas que hayan sido objeto de recuento por los consejos distritales. O sea, dice la ley, si ya te hicieron el recuento en el instituto, ya no vayas al tribunal a hacerlo. Pero eso dice la ley. Lo que hacen los partidos es distinto. ¿Qué hacen los partidos? Van al tribunal y le piden recuento de votos. ¿Pero cómo? Sí. Y entonces el tribunal dice, oye, pero la ley dice que no puedes. Oye, sí, pero eso dice la ley, pero ¿sabes qué? Me lo hicieron mal. Y entonces viene el tema de acceso a la justicia. Está en la Constitución. Y entonces dice el tribunal electoral, pues voy a ver si te lo hicieron mal o bien. Y hacerlo mal puede ser una sola boleta. Es que, ¿sabes qué? En el INE me dijeron que este voto era nulo y ¿sabes qué, tribunal? Yo digo que es válido, vuélvelo a revisar. Pues que la ley dice que no, pero la Constitución dice acceso a la justicia. La Constitución dice tutela judicial efectiva. Los tratados internacionales dicen tutela judicial efectiva. Lo primero que revisa el tribunal es la Constitución y dice, pues, con fundamento constitucional, voy a hacer un segundo recuento. Ni modo, porque este partido me está diciendo que se equivocaron en el INE. Y pues se hace el recuento en el tribunal. Y entonces nace este artículo, por eso se llama bis, porque cuando se creó la ley no existía. Entonces, cuando se reformó la ley para no mover todos los artículos y crear un nuevo artículo, pues mejor dijeron, le ponemos bis. Este bis nació en el 2007, después de la elección presidencial del 2006, y lo que se dijo en la elección presidencial del 2006 se incorporó en este 21 bis de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Y qué dice el 21 bis? Este nuevo a partir del 2007. Dice, el incidente sobre la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales, vean cómo habla para todas las elecciones, de que conozcan las salas del tribunal, solamente procederá. ¿Qué nos dice aquí la ley? Que hay recuento en los tribunales. ¿Para qué elecciones? Federales y locales. Ya con base en este artículo, pues ya ahora sí los partidos dicen, con base en el 21 bis, ¿sabes qué tribunal? Haz tú el recuento, ahora tu tribunal. Ándale, pues. ¿Y qué dicen los supuestos? ¿Cuándo va a ser el recuento? El tribunal ahora, no el instituto, el tribunal. El tribunal va a hacer un segundo recuento cuando el nuevo escrutinio y cómputo solicitado no lo haya hecho el INE, sin causa justificada. Entonces, si no me lo hizo el INE, voy al tribunal. Si no me lo hizo el instituto, voy al tribunal.
Segundo supuesto para hacer recuento, cuando las leyes electorales locales no prevean supuestos de recuento de votos. Esto no sucede, pero si por ahí alguna ley no habla de recuento de votos, pues me voy al tribunal y listo. Luego, las salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas, es decir, antes de realizar el recuento en el tribunal, las salas del tribunal deben de revisar si hay alguna forma de subsanar esos errores. Si no se pueden subsanar esos errores, entonces hay que abrir el paquete. Si llega un partido y me dice el voto es nulo y el INE dijo que es válido, o al revés, el INE dijo que es nulo y yo digo que es para mi partido, ese no se tiene que, eso no se puede subsanar, hay que abrir el paquete y revisar esa boleta. Tercero, no proceder al incidente cuando en las casillas que se hubiera realizado un nuevo escrutinio y cómputo, cuando no proceder al incidente en el caso de casillas en las que se hubiera realizado el nuevo escrutinio y cómputo en la sesión. Es decir, aquí también la ley replica y dice, si ya te lo hicieron en el INE, no te lo pueden hacer en el tribunal, pero finalmente aquí hay que irnos a la Constitución y pues si el partido llega con causas justificadas para volver a abrir el paquete, pues se vuelve a abrir el paquete. Y créanme que constantemente los tribunales electorales abren paquetes. No es un caso extraordinario. Constantemente los tribunales electorales y el Tribunal Electoral Federal abre paquetes ya directamente el tribunal. Como les digo, el año pasado en Campeche, el Tribunal Electoral abrió todos los paquetes de la elección, todos de la elección de la gobernatura, los abrió el Tribunal Electoral, a pesar de que ya había abierto algunos paquetes el instituto y ya había abierto algunos paquetes el Tribunal Electoral de Campeche. El Tribunal Electoral Federal decidió abrir todos los paquetes de la elección, con personal, obviamente, del Tribunal Electoral. Los que contamos los votos, porque tuve la suerte de ir a ese recuento, los que contamos los votos, pues fuimos personal del Tribunal Electoral. Y se volvió a contar toda la elección, ¿no? Con base en diversos supuestos que dicen la ley. Bueno, ya para terminar, ya no los quiero cansar, para terminar simple y sencillamente les traigo algunos casos de estos, donde el INE dijo que los votos eran válidos y luego llegaron al tribunal y les dijeron al tribunal, oye tribunal, esos votos son para mi partido. Son casos reales que se dieron y que nos deben de servir aquí como pues algún precedente. Ojo, quienes decidieron sobre la validez y nulidad de estos votos fue la integración anterior de magistradas y magistrados del tribunal. Acuérdense que en el 2016 cambió la integración. Entonces, esta decisión y estos precedentes son de la anterior integración al tribunal, pero todavía son precedentes vigentes porque les digo, en el 2018, pues la Sala Superior no revisó estos temas porque en el 2018 no se impugnó la elección presidencial. Ahora, ojo, como decía muy bien ayer Claudio, hay que difundir este tema de cómo debe votar la ciudadanía, pero con mucho cuidado y sin inducir a la ciudadanía que vote por una coalición. No le podemos decir a la ciudadanía, cuando votes por la coalición, nada más marca un recuadro, no los tres. Ahí sí tiene mucha razón, Claudia, hay que decirle a la ciudadanía, como dice la boleta y como lo vimos ayer, marca el recuadro de tu preferencia, pero solo uno. Nosotros como autoridades electorales constantemente hay que decirle a la ciudadanía, marca el recuadro de tu preferencia, pero solo uno, sin hacer mención de la coalición, de la candidatura independiente, de las candidaturas no registradas que revisamos ayer. Marca solamente uno, porque así dice la ley y para que tu voto sea correcto, solo debes marcar un solo recuadro. Adelante, Juan Ignacio. Buenas tardes. Gusto en verte. Te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Es que referente a este último comentario, la verdad es que yo sí advierto un serio riesgo para la narrativa que hay actualmente, el pedir que que las autoridades electorales pidan que solamente se marque un solo recuadro cuando van en coalición, porque pues, los partidos pequeños podrían decir que se está de alguna manera induciendo a solamente a votar por los partidos grandes. Entonces creo que también ahí hay que ser muy cuidadosos con esta forma, ¿no? Creo yo. Exactamente, Juan Ignacio, tienes toda la razón. De hecho, ya hay precedentes aquí en el tribunal donde se impugnaron algunos manuales de las autoridades administrativas porque el manual dice, si vas a votar por la coalición,
marca un solo recuadro. Pero de alguna forma, como muy bien dices Juan Ignacio, y como muy bien lo dijo ayer Claudio, no podemos decir si vas a votar por la coalición, porque ya estamos induciendo al electorado a votar por la coalición. Entonces, nos podemos equivocar si hacemos un manual de esa forma o hacemos una difusión de esa forma. Como muy bien lo dices Juan Ignacio, y ayer muy bien lo señaló Claudio, hay que decirle a la ciudadanía, marca el recuadro de tu preferencia, punto. Como dice la boleta, marca el recuadro su preferencia, pero sí asentarlo, porque créanme que ese letrerito que está ahí que dice, marca el recuadro su preferencia, cuando le dan la boleta a la ciudadana o al ciudadano, muchas veces no lo leen, y vean, está en rojo, como lo vimos ayer, pero muchas veces no lo leen. Entonces sí hay que manejar así una difusión y unos manuales donde se diga, marca el recuadro tu preferencia, sin hacer ninguna otra, como dices muy bien Juan Ignacio, sin inducir al voto a ninguna partido, a ninguna coalición, a ninguna candidatura independiente, pero solo el cuadro de tu preferencia, tal como lo dice la boleta. ¿Sabes qué, ciudadano? Vas a tener que ir a votar de 8 a 18 horas el tal día, tu casilla va a estar aquí, si no sabes dónde está tu casilla, consulta en internet con tu credencial y ahí vas a ver dónde está tu casilla, la casilla va a estar abierta de 8 a 18 horas, ahí van a estar tus boletas. Ten la seguridad que nadie se va a llevar tus boletas, que cuando llegues a cualquier hora que llegues, antes de las 6, ahí van a estar listas tus boletas. Te van a dar 6 boletas, una para cada elección, vas a tener 6 urnas, ¿no? Introduce una boleta en cada una de las 6 urnas y marca el recuadro de tu preferencia cada boleta. Algo así. Y listo. Porque si no vienen aquí estos cuestionamientos que seguramente algunos compañeros y compañeras ya vieron estos ejemplos, pero los que no, se los traigo aquí el día de hoy para que además, como les dije ayer, si alguien requiere esta presentación, pues simple y sencillamente escríbanme en mi correo y con todo gusto les hago llegar esta presentación. Miren, está aquí, este es un caso real, un juicio de inconformidad 8 de 2018 con motivo de la elección presidencial. Aquí el INE anuló este voto. Y al decirle INE, me estoy refiriendo a los funcionarios de la casilla o al Consejo Distrital. La cosa es que este voto se anuló. ¿Y saben por qué se anuló? Porque dijeron ahí que estaba tocando al PRI una línea. Sin embargo, cuando llegó el caso al tribunal, el tribunal dijo, no, ¿sabes qué? El voto es válido porque donde se juntan las dos líneas es en el PRD. Y a pesar de que hay una línea que está tocando al PRI y por ahí hay otra línea que está tocando un poco al Verde o al PAN, pues se entiende que la intención del elector era votar por el PRD, porque donde se juntan las dos líneas es en el PRD, y entonces dice el tribunal, el voto no es nulo, el voto es válido para el PRD. Pero vean aquí, ya no fue una marca de un recuadro y empezaron ahí. Aquí está, si quieren ver el texto del Tribunal Electoral, pues bueno, a mí me tocaron revisar algunos de estos asuntos y pues ahí está el texto, donde se dice claramente que la intención del ciudadano fue votar por el PRD porque las dos líneas se unen en el PRD. Es un ejemplo y es un precedente que está ahí del tribunal. Otro, aquí marcó el PRD y en candidaturas no registradas puso, pero que ya se acabe la corrupción, ya basta. No se alcanza a apreciar bien, pero si ven la boleta físicamente dicen que acabe la corrupción, ya basta. Entonces son dos marcas en dos recuadros. La ley dice voto válido, una marca dentro de un recuadro. Lo que no sea una marca dentro de un recuadro, el voto es nulo. Pero eso que dice la ley no se puede interpretar así gramaticalmente. Habrá casos que tienen que llegar a los tribunales y el tribunal hacer una interpretación distinta. Porque vean, aquí dice, marcó PRD con la cruz. Y luego que acabe la corrupción, ya basta en candidaturas no registradas. Si bien es cierto que son dos marcas en dos recuadros y que no van en coalición, pues también es cierto que su intención ahí está muy clara, quería votar por el PRD. Y en la otro recuadro puso, ya que acabe la corrupción, ya basta, bueno, es un comentario, lo puso en un espacio que encontró ahí en blanco, pero no por eso vamos a anular el voto, porque la intención está clara. Ahora, si leemos la ley nos dice en ese momento, en el 2012, voto válido una marca dentro de un recuadro, cualquier forma distinta es nulo. Entonces, por eso seguramente los escrutadores lo anularon, porque dijeron son dos marcas y la ley dice una sola marca. Pero ya cuando esto llega al tribunal, se toman en consideración
otras interpretaciones distintas. Y lo que hace el tribunal siempre es proteger el voto de la ciudadana o el ciudadano, tratar de que sea válido, porque es un derecho fundamental que está en la Constitución. Entonces, un tribunal siempre va a tratar de proteger el voto y va a buscar la interpretación de que protege el voto. Que la ley no dice así, acuérdense, primero es la Constitución y la protección de derechos políticos y después está la ley. Y pues aquí dijo el tribunal, voto para el PRD, ahí está la leyenda, ¿no? Y dice, no implica la nulidad del voto en virtud de que la intención del elector era el PRD. Si hay otra opinión en otro recuadro, eso no le quita validez al voto. El tercero, vean aquí, marcó PRI y marcó el de abajo, ¿no? Este de Cuadri, ¿se acuerdan? Pues marcó estos dos partidos. Obviamente, como no van en la coalición, PRI con el partido de Cuadri, pues ahí sí dijo el tribunal, como no están coaligados estos dos partidos, se anula el voto. Yo no sé por qué impugnaron esta boleta, no entiendo, pero llegó hasta la sala superior. Y la sala superior dijo, están bien en la casilla, están bien en el INE, pues cómo va a ser válido un voto donde tiene dos marcas y los dos partidos donde están marcados no son de la coalición. Se anuló el voto. Vean este es otro problema que tenemos en materia electoral el día de la jornada electoral. Usamos tinta. Si somos funcionarios o funcionarios, usamos tinta. ¿Aquí qué pasó? Pues que salió la boleta y decidieron, no sé si los escrutadores o ya en el INE, en el Consejo Distrital, anular el voto porque se decían son dos marcas. Una está en el PRI, otra está en el PAN. Y como son dos marcas y la ley dice una sola marca, se anuló el voto. Pero si yo les pregunto a ustedes rápidamente, ¿por quién quería votar? Me van a decir que por el PRI. Porque si ven también, ojo, aquí no tenemos la oportunidad, pero si ven físicamente la boleta, van a ver que la cruz está con crayón y la otra es una mancha de tinta. Entonces hay que hacer la interpretación, ojo, que protege el voto, porque así nos dice la Constitución. No hacer una interpretación que restrinja el derecho humano, el derecho político de votar. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, yo creo que para ese caso muy específico, ahí la intención era votar por el PRI, porque se ve, allá en el logotipo del PRI hace una marca de una cruz, la otra Exacto. solamente es una marca. Y luego además abajo, también en esa parte entre el logo del verde y del PRI, se ve otra mancha. Y luego Así además, es. no, y si veo bien, también hay una marca de una cruz en la del Partido Verde. Así es, Entonces ahí exacto. claramente se ve esa intención de votar por esa coalición. Exactamente, que en ese año iban en coalición, Juan Ignacio. Y tú fíjate que has señalado algo muy bien. Estás hablando de las reglas, la lógica y la máxima experiencia. En materia electoral, ¿qué dicen las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia? Esas reglas nos dicen que las mexicanas y los mexicanos marcamos la boleta con una cruz. Ojo, con una X. Porque, ojo, la ley, si ustedes revisan la ley, ninguna ley en el país dice marca el recuadro de tu preferencia con una X o con una cruz. Ninguna ley dice eso. Todas las leyes dicen marca el recuadro de tu preferencia, punto. Pero ¿por qué lo hacemos con una X porque son las reglas de la lógica? La experiencia en México siempre ha sido marcar con una X. La difusión de las autoridades electorales siempre ha sido márcale con una X. La propaganda de los partidos políticos siempre ponen una X en su emblema. Entonces, la X es lo tradicional. Es la costumbre. Podemos decirlo así, son usos y costumbres de las mexicanas y los mexicanos marcar nuestra boleta con una X porque la ley no lo dice. Entonces, si aquí la X está en PRI verde, pues como dice muy bien Juan Ignacio, pues el otro es un manchón de tinta y además no es una X. Entonces, pues sí, exactamente lo que dice Juan Ignacio fue lo que dijo la sala superior. Aquí se entiende que lo demás es una mancha y que el partido político, digo que la ciudadana o el ciudadano quiso votar por la coalición PRI y Verde, que afortunadamente pues en esa elección iban en coalición y por eso el voto es válido y contó ese voto para el candidato que era Peña Nieto y seguramente ese voto quedó en el PRI o quedó en el Verde, porque acuérdense que no puede contar para los dos partidos, pero en la distribución de votos
pues le quedó al PRI o al Verde. Pero fue muy importante que pusiera ahí una X, porque tradicionalmente así marcamos. Y ojo, siempre un tribunal electoral va a buscar la interpretación que proteja ese voto. Nunca va a buscar la interpretación para anular el voto. Siempre va a buscar cómo protegerlo, porque es un derecho fundamental que ejerció la ciudadana, el ciudadano, y la Constitución en su artículo primero nos dijo, hay que proteger los derechos humanos de todas las personas y hay que realizar interpretaciones protectoras de derechos humanos. Aquí vean, marca en PRI, pero en medio de la boleta pone su nombre, Miriam. Pues aquí, ¿qué hacemos con esta boleta? Son dos marcas, es una marca. Quería votar por Peña Nieto, quería votar por Miriam, o Miriam es la ciudadana que emitió su voto y firmó la boleta. Aquí se buscó en la lista nominal, si viene el nombre de Miriam, pues quiere decir que, pues más bien firmó la boleta. Pero como no tocó a ningún otro partido, entonces quedó claro, también está la X tradicional de las mexicanas y los mexicanos, pues quedó claro que quería votar por el PRI. Ahora, ojo, nada más dice Miriam. Eso también fue muy importante, porque, ojo, hay otras que traen el nombre completo. Y si ese nombre completo no está en la lista nominal, entonces son dos opciones, Enrique Peña Nieto y Miriam con otros dos apellidos. Ya serían dos opciones, porque Miriam no está en la lista nominal. Pero si Miriam está en la lista nominal o no trae apellidos, bueno, ya se entiende de alguna forma, podemos hacer la interpretación para proteger el voto. Y aquí dijo la sala superior, pues ese voto es para el PRI. Porque Miriam en nada hace pensar que su deseo era sufragar por alguna otra posición, sino por el PRI, ¿no? Luego acá pone Enrique Peña Nieto, candidaturas no registradas, José de Jesús, no sé qué. José Cruz García, perdón, ya me acuerdo. Dice José Cruz García y Enrique Peña Nieto. Candidaturas no registradas, José Cruz García. Partido político PRI con Enrique Peña Nieto. Nulo o válido. Aquí tendríamos que hacer un ejercicio adicional, ver si José Cruz García está en la lista nominal. Si José Cruz García está en la lista nominal, ¿saben qué hizo? Firmó la boleta. Es que les digo que en México todo se nos ocurre. Y entonces dijo, hay un espacio en blanco, pues la firmo y pongo mi nombre. Y puso José Cruz García. Ojo, si José Cruz García no está en la lista nominal, entonces son dos opciones distintas y entonces hay que anular el voto porque no vamos a saber si votó por Enrique Peña Nieto o si votó por José Cruz García. Como vienen los apellidos, entonces sí se tendría que anular. Vean esta, es de las más complejas. ¿Qué hacemos con esta? Está el verde todo tachado. Y al lado dice Enrique Peña Nieto. Está todo tachado con crayón. Y al lado dice Enrique Peña Nieto. La ley dice una marca, pues sí es una marca. Del otro lado está el PRD con una cruz, la marca tradicional, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Pero en el PRD dice Andrés Manuel López Obrador. Obvio, no van en coalición. Obvio, son dos opciones distintas. ¿Qué hacemos, Juan Ignacio, con esa boleta? Adelante. Yo se la daría al PRD, porque lo que yo advierto, o a mi criterio, es que al momento de sufragar esta persona tachó un emblema, pero antes de entregar la boleta, o sea, en ese inter de entregar la boleta, reflexionó y quiso corregir su voto. Entonces, creo que lo que hizo esta persona es corregir el sentido de su voto. Ahora, ¿todos están de acuerdo con la posición de Juan Ignacio? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo con esa posición? Porque, ojo, no es así nada más como lo estamos diciendo ahorita. Hay que redactar en una sentencia y decir los 7 magistrados o magistradas por qué estamos de acuerdo con eso que dice ese proyecto de sentencia y votar a favor o en contra. Entonces tenemos que ver también qué dice la redacción. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, es que para mí la reflexión del voto termina hasta el momento en que sales de la mampara para depositarlo en la urna.
O sea, o sea, puede desde que te diriges a votar, en lo que estás formado o en lo que te entregan la boleta y te estás tachando, ese momento de reflexión termina hasta que tú sales de la mampara y la entregas a la urna. Por eso creo que sí se debe considerar como un voto corregido de alguna manera. Exactamente, Juan Ignacio. César, ¿tú qué opinas? Te escuchamos. Buenos días. Tardes, perdón. Gracias, buenas tardes. A mí se me ocurre que pudiera ser al revés, que se equivocó al tachar el PRD y que en un esfuerzo por marcar con mayor claridad, pues fue que rayó la totalidad del logotipo de este otro partido. La verdad sí está complicado, pero se me ocurre que esa sería otra opción. Sí, César, esa es otra interpretación. ¿Quieres volver a participar, César? Ah, no, ok. Esa es otra interpretación, pero otra vez, acuérdense, yo que soy abogado y las que somos abogadas, siempre nos vamos a temas pues legales. Ahorita les voy a decir un tema legal sobre este tema de la boleta. Adelante, Violeta, ¿tú qué opinas? Para mí es un voto nulo porque hay dos marcas diferentes. Entonces tendría que ser nulo. Si bien es cierto, la costumbre, como se está mencionando, maestro, es hacer una X sobre la opción que deseamos, pues no es menormente cierto que si yo hago una palomita, que si hago una carita o que si hago cualquier otro tipo de marca, tiene que ser válido, siempre y cuando sea uno nada más. En este caso, estamos hablando de pues estamos viendo dos marcas diferentes, una X, que es como lo que acostumbra la mayoría de la ciudadanía, y un recuadro completamente oscuro. Es imposible saber con certeza cuál de las dos opciones que dicen mis compañeros es la que realmente sucedió con el ciudadano, ¿no? La ciudadana. Pudo haber sido como lo dice Juan Ignacio o pudo haber sido como lo estaba mencionando César, pero legalmente hablando, desde mi punto de vista, tendría que ser un voto nulo, un voto inválido, no tendría que contar porque se marcaron dos opciones diferentes y claramente están marcadas las dos. Ese sería lo que yo opino. Sí, gracias, Violeta. Juan Ignacio, nuevamente quieres participar, adelante. Sí, bueno, a ver, es que hay que considerar que no basta la presencia de una marca en la boleta, sino que de esa marca debe desprenderse la intención de apoyo, es decir, que en la legislación está contemplado que cuando se revisa la boleta, alguien tiene que interpretar el sentido de un voto. O sea, no es en automático. Por eso es que un recuadro más oscuro no necesariamente refleja una intención de apoyo, a diferencia de lo que refleja la experiencia, que puede ser una cruz, una palomita, o no sé, alguna carita feliz de alguna manera, ¿no? Creo que ahí es donde puede entrar, interpretarse de una o de otra manera. Así es, Juan Ignacio. Miren, les voy a decir, Juan Ignacio, César y Violeta, los tres tienen razón. Y los tres, en pocas palabras, me dijeron, lo podemos interpretar de una forma o lo podemos interpretar de otra forma. Ahora, ojo, hay que tener mucho cuidado. Si soy escrutador, pues la ley me dice una marca dentro del recuadro. No le podemos exigir a un escrutador, que es un vecino de nosotros, que haga una interpretación más allá de lo que dice la ley. Ojo, soy escrutador, o soy secretario, hasta soy presidente en la casilla, pero soy un vecino que yo soy veterinario. ¿Quieren que haya interpretaciones constitucionales? A ver, no, soy su vecino, y entonces puede ser que en la casilla diga el escrutador, o diga la presidenta, o la secretaria. Pues la ley dice una marca dentro del recuadro. Primera etapa. Segunda etapa, llegamos al INE. Ya en el Consejo Distrital del INE, de alguna forma, pues tenemos como que revisar los precedentes del tribunal, pero aquí ya podríamos pensar en una interpretación constitucional o no. Si vamos a hacer ya una interpretación, pues como somos tribunal, pues digo, como no somos tribunal, tendríamos que buscar un precedente y justificar la calificación de ese voto con un precedente, con una sentencia del tribunal o con una jurisprudencia. Si no encontramos el precedente, pues nosotros como autoridad administrativa tenemos que aplicar la ley, como dice Violeta y como dice César, una marca dentro del recuadro, porque si no tiene distintas interpretaciones, le podemos dar para un lado o para el otro. Pero ya cuando estamos en un tribunal sí, como les decía,
se tiene que revisar primero qué dice la Constitución. Y la Constitución en su artículo primero dice que siempre hay que buscar la interpretación favorable para proteger derechos humanos. En este caso, un derecho político. Entonces aquí los tres me dijeron, es que lo podemos dar para un lado o para el otro. ¿Cuál es la interpretación favorable? Que el voto sea válido. Ahora necesitamos justificarlo, no nada más decir, pues sabes que como es un derecho humano es válido. No. Ahora, ojo, Juan Ignacio también lo volvió a decir. ¿Qué dicen las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia? No solo hablan de una cruz. Les pongo otro ejemplo. Si este fuera un examen de opción múltiple y tenían A, B, C, D, y primero pusieron A, y luego leyeron la respuesta C y dijeron, ándale, no es el A, es la C. ¿Qué van a hacer con la A si no le pueden borrar? Van a tachar A y se van a ir a la C. Entonces, si queremos buscar una interpretación favorable, que ojo, es muy justificable. Si una autoridad administrativa dice que el voto es nulo, porque así dice la ley, es muy justificable. Pero si ya estamos en un tribunal y queremos ver cómo le hacemos para proteger ese voto de esa persona, podemos hacer la interpretación y decir, no, pues sabes qué, aquí, como dijo Juan Ignacio, pues corrigió su voto. Entonces de plano dijo, no quiero saber nada del verde y pongo la marca tradicional en el PRD. Pero ojo, las dos interpretaciones son válidas. Si somos una autoridad administrativa, hay que irnos a lo que dice la ley, solo que encontremos un precedente. Ahora, ojo, si esto les aparece en el 2024, pues ahí tienen el precedente. Y entonces en el 2024 a lo mejor dicen ustedes como consejo distrital o municipal lo que dijo la sala superior. Aquí está. A lo mejor nos va a gustar, ¿eh? A lo mejor no, pero es un precedente de la sala superior donde lo revisaron 7 magistrados o magistradas y los 7 estuvieron de acuerdo con esta redacción. ¿Qué dijeron los 7? Lo anterior permite afirmar que la voluntad del ciudadano fue en el sentido de corregir la emisión de su sufragio, toda vez que canceló la cruz que se encuentra en el verde y cruzó el emblema del PRD. En este sentido, al no existir elementos adicionales para arribar a una conclusión distinta, esta sala superior considera que la intención del ciudadano no fue anular su voto, sino votar por el PRD. Pero ojo, lo que dijo César es muy valioso y lo que dijo Violeta también. Ahí está el precedente, pero siempre piensen, si ustedes un día son consejeras o consejeros, o ya lo son en este momento, siempre piensen en tratar de proteger ese derecho político de esa persona. Aunque cueste trabajo la interpretación, es mejor decir, va a contar este voto, a decir, ¿sabes qué? De nada sirvió que estuvieras ahí en la casilla con tu credencial y en la lista nominal y que hicieras la cola y que te dieran tu boleta, porque lo vamos a anular. Hay que buscar siempre un... Ahí les dejo el precedente. Ojo, esto lo dijeron la integración anterior. Yo no sé si llegue un caso ahorita en este momento a la sala superior y opinen igual o opinen distinto, porque ya lo dijeron los tres, ambas interpretaciones pueden ser válidas como voto nulo o como voto válido y son casos pues muy discutidos, ¿no? En todas las autoridades. Ahora vean esta boleta, ¿se habían imaginado una boleta todas las marcas? ¿Y se habían imaginado que una boleta pudiera ser válida con todos los recuadros marcados? Pues yo nunca me lo imaginé hasta que me encontré con esta. Y vean, PAN, Cruz, PRI, Cruz, Verde, Cruz, Movimiento Ciudadano, Cruz, PT, Cruz, PRD, Paloma. Si yo les pregunto cuál es la intención del elector, pues PRD. ¿Cuál fue el problema? Aquí, sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, yo creo que ahí la distinción es la del PRD porque es una palomita, ¿no? Como Así es. se advierte una expresión positiva. Así Yo creo es. que en el momento de contar en casilla esta estuvo bastante discutida porque la mayoría lo hubiera pedido nulo, ¿no? E incluso el de Nueva Alianza podría decir, pues los tachó a todos ustedes y no me tachó a mí, con esa marca de no hacer una distinción podría ser un voto positivo para mí. O sea, al final de cuentas creo que esa es la polémica, ¿no? Pero sí creo que pudo haber estado muy discutido ese conteo de esa Así es, boleta. Juan Ignacio, y sobre todo porque ahora tomaron otra interpretación distinta, ahora es como una calificación de examen. Todos están mal y el único que está bien y es positivo, como tú dices, es el PRD. Aquí la duda es, pues, ¿qué hicieron con Nueva Alianza? ¿Por qué no puso nada? Porque fíjense,
Si pone Paloma en Nueva Alianza, entonces podemos entender que quería votar por el PRD y Nueva Alianza, nada más que no iban en coalición. Entonces el voto se anula. Si pone Cruz en Nueva Alianza, pues no hay ningún problema, porque no quiero ninguno más que el PRD. Entonces vean que cómo Nueva Alianza puede decidir si el voto es nulo o es válido. ¿Y qué pasó en Nueva Alianza? No puso nada. Ahora, ¿qué dijo la Sala Superior? Pues también les dejo el precedente ahí de tarea, porque dice, en pocas palabras, este texto dice, como no dijo nada de Nueva Alianza, no es evidente la voluntad del ciudadano y por lo tanto anulamos el voto porque no se expresó sobre Nueva Alianza. O sea, aquí nos dice la Sala Superior, si Nueva Alianza tiene una cruz, perfecto, quería votar por el PRD. Pero como Nueva Alianza no tiene una cruz, entonces son 3 posiciones del elector o la electora. No quiero estos, sí quiero este, pero la tercera posición es, ¿y Nueva Alianza la quieres o no la quieres? Y no dijo nada. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, o sea, aquí queda de manifiesto que que no basta solamente la presencia de una marca en el recuadro de la preferencia del elector, sino que de verdad se debe apreciar el sentido de apoyo a partir de esta marca. Entonces, hay una marca que puede considerarse como un sentido de apoyo en el PRD, pero no hay un pronunciamiento sobre un partido político de rechazo como sí lo hay en los otros partidos. Entonces, ya el apoyo hacia el PRD no es tan claro como lo hubiera sido si hubiera habido un rechazo a los demás partidos, porque incluso en la del PT, que sí iban en coalición, lo está tachando. Entonces está rechazando a un partido de la coalición. Exactamente, Juan Ignacio, así es, tienes toda la razón. Pero bueno, aquí finalmente la Sala Superior decidió y dijo, como no se expresó sobre Nueva Alianza, el voto es nulo y no hay nada más que hacer. Aquí fíjense, si ven físicamente la boleta, primero las dos, la marca PRI verde que iban en coalición están con crayón. Después de eso que está con crayón, con plumón, es decir, los plumones solo los usaban las funcionarias y los funcionarios de casilla, con plumón están 2 rayas diagonales. Ahora, ¿qué quiere decir conforme a la ley 2 rayas diagonales? A ver, alguien dígame conforme a la ley, ¿qué quieren decir 2 rayas diagonales? Inutilizada, ¿no? Exactamente, Lenny, tienes toda la razón. Así dicen todas las leyes en México. 2 rayas diagonales es que no se utilizó la boleta y entonces hay que marcarlas para que nadie más las pueda utilizar después, nunca más en la vida, ¿no? Pero aquí primero marcaron PRI verde y luego las inutilizaron en la casilla. ¿Qué pasó? No sabemos. Ahora, como ustedes muy bien dicen, ¿qué hizo el escrutador cuando se le encontró? Que quiero pensar que fue el escrutador, o no sé si después la inutilizaron y ya fue en el Consejo Distrital, en el recuento, cuando vieron que la inutilizaron después. Pero lo anularon, en el INE anularon este voto. Y ese también fue un voto muy discutido en el 2012, porque bueno, es una boleta inutilizada, pero sí se utilizó. Y si primero hubiera estado inutilizada, podríamos pensar, pues se les acabaron las utilizadas y sacaron las inutilizadas. Pero no, primero está la marca del PRI, el verde, y después está la inutilización de esa boleta. Pero bueno, sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, yo considero que ese voto debe contar, porque volvemos a lo mismo. La experiencia te dice que si las boletas se cancelan terminando la jornada electoral, o sea, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ahí hay una duda de qué pasó sobre esta situación. A mí me parece que pues la inutilizaron después de haber sido votada esta boleta propiamente. Así es, Juan Ignacio, exactamente. Si vemos físicamente la boleta, que yo sí tuve la oportunidad de verla, primero está el crayón y luego la inutilizaron. Entonces, la voluntad ciudadana ahí está. La voluntad del ciudadano ahí está. ¿Por qué la inutilizaron después? Habrá que investigar. Adelante, Jesús, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en la experiencia del proceso pasado, una manera de que se inutilizaban las boletas era cuando al momento de desprenderlas, pues sufrían algún deterioro como ruptura o algo así. Puede ser el caso que también se presente en esa circunstancia, ¿no? Que se rompa o algo y que se inhabilite, por así decirlo, pero también por un descuido o algo se entreguen a otro ciudadano y pues ahí pudo ser la situación también
que por eso está ambas situaciones, inutilizada, pero también utilizada con la voluntad del ciudadano. Exactamente, Jesús. Entonces, fíjense, ya para terminar y concluir con la sesión de hoy, el tribunal ha dicho, cuando ustedes adviertan cuál es la intención de la ciudadana o el ciudadano, el voto será válido, independientemente de las marcas. Ojo, a lo mejor esto no lo podemos decir a los escrutadores, porque ellos van a atender al manual del INE y a lo que dice la ley. Pero ya en un consejo distrital podemos traer este precedente al consejo distrital, y este precedente es muy importante, porque si yo les pregunto, díganme en 3 segundos por quién quería votar, me van a decir PRI verde. Ah, bueno. Entonces no hay mucho que discutir, quería votar por PRI verde, entonces dice el tribunal, si advertimos cuál es la intención del elector, como aquí se dio, pues la intención del elector fue votar por la coalición, entonces dice, las 2 rayas diagonales de ninguna forma alcanzan a desarticular la clara voluntad del elector, que era PRI verde, y entonces dijo el tribunal, la sala superior, el voto va para PRI y para verde. Aquí vean, se acabó el crayón en el PRD, y en candidaturas no registradas dijo, no estoy de acuerdo con ninguno. Bueno, pues aquí también esta boleta no estaba tan compleja, aquí le damos el voto al PRD, porque la leyenda de no estoy de acuerdo con ningún candidato no registrado, pues en nada quita la idea de que el ciudadano o la intención del ciudadano era votar por el PRD. Entonces aquí el voto para el PRD. Aquí vean, yo no sé qué pasó aquí, se me hace que los escrutadores no tenían lentes o en el consejo distrital no tenían lentes, porque si ven, apenas lo van a ver, si traen lupa mejor, vean, aquí marcó el PRD, pero marcó el recuadro, o sea, justo donde va el recuadro, lo remarcó. ¿Por qué se anuló este voto? Yo sigo preguntándome 10 años después, ¿por qué anularon este voto si está la línea ahí en el recuadro del PRD? A lo mejor no está la X, y dijo el escrutador o la escrutadora, pues no está la X, nomás marcaron alrededor, pero no adentro. Pero bueno, llegó este caso hasta la sala superior, y la sala superior les dijo, el único recuadro marcado es el del PRD, por lo tanto, el voto va para el PRD. Aquí puso PRI verde, candidato no registrado, Amado, pero ya vimos como no trae apellidos Amado, pues no se entiende que es otra persona, otra candidatura, y entonces el voto se fue al PRI, al PRD. Aquí están todos los textos de las sentencias, y acá arriba está el número de los asuntos. Vean, este fue el juicio de inconformidad 355-2012, todos traen el presidente ahí. Si ustedes se meten a la página del tribunal y buscan Subgin 355-2012, que es es Sala Superior, GIN, Juicio de Inconformidad, 355 de la elección presidencial del 2012, van a encontrar esa boleta. Es original y es un precedente que se puede hacer valer en cualquier momento. Finalmente, esta fue, marcó PRD, y en PRI puso, pero ya saben lo que dicen los dioses, va a ganar Peña Nieto. Puso ahí, pero este es el elegido de los dioses. Entonces dicen, lo podemos pensar así, son 2 marcas en 2 recuadros, no son de la coalición, pero la sala sigue insistiendo hasta la fecha, cuando se advierta cuál es la intención del elector, el voto será válido. Aquí la intención era votar por el PRD, y sin embargo en el PRI puso, pero ya saben que los dioses van a elegir, ¿no?, a Enrique Peña Nieto. Pero eso no quiere decir que no quería votar por el PRD, entonces el voto se fue para el PRD. Y finalmente aquí tienen una fuente, como yo les decía, si estamos en un consejo distrital, pues necesitamos por ahí alguna jurisprudencia, alguna tesis del tribunal para hacer valer estas interpretaciones de cuál es la intención del elector. Entonces, en esta tesis 25 de 2018, que todavía está vigente, dice, validez del sufragio. No se desvirtúa cuando en la boleta electoral es objetiva la intención del elector. Entonces, cuando advirtamos cuál es la intención del elector, el voto será válido. Indica que la intención del elector se encamina a votar por tal partido político o coalición. Cuando advirtamos en la boleta por qué coalición quería votar o por qué partido quería votar, independientemente de las marcas que tenga la boleta, si advertimos cuál es la intención, entonces el voto será válido, no será nulo. Y este es el precedente que podemos hacer valer ante un consejo distrital.
A lo mejor en el Consejo Distrital no están de acuerdo con nosotros, bueno, pues ya nos iremos al tribunal y el tribunal sabe que está esta tesis, obviamente, y el tribunal pues sabe que sigue vigente y seguramente aplicará esta tesis en todas las boletas, que cuando se advierta cuál es la intención del elector, pues tendrá que ser el voto válido, también atendiendo, les digo, a lo que nos dice nuestra Constitución, trata de proteger el derecho humano de esa persona, trata de proteger el voto. Si encuentras por ahí una interpretación que protege el voto, vete para esa interpretación que está protegiendo el voto. Bueno, compañeras y compañeros, con esto terminamos el día de hoy y ayer con esta sesión de recuento de votos. Ojalá sea de su utilidad. Les insisto, ahí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, ahí estoy a sus órdenes. Si les interesa esta presentación, escríbanme y con todo gusto se las hago llegar. Cualquier otra duda que tuvieran sobre la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral o sobre algún precedente, alguna jurisprudencia, también con todo gusto estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico en cualquier momento, no solamente en este diplomado, sino en cualquier momento que ustedes quieran escribirme, yo siempre estaría a sus órdenes y si en algo los puedo ayudar, pues con todo gusto les doy la información requerida. Muchas gracias a todas y a todos. De verdad, para mí es muy importante que entren a estas sesiones, que entren a estos cursos. Es un esfuerzo adicional que ustedes están haciendo, pero simple y sencillamente eso habla muy bien de todas y todos ustedes. Son unos excelentes ciudadanos, y lo insisto y lo vuelvo a decir, si todas las ciudadanas y los ciudadanos fueran como ustedes, tendríamos otro país muy distinto, porque a ustedes les interesa mucho actualizarse e informarse sobre diversos temas. Muchas gracias a todas y a todos por su atención y también le agradezco mucho a la maestra Miriam Ábrego que estuvo dándole seguimiento a esta presentación, compañera de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, que tengan ya un excelente fin de semana y ojalá en algún otro diplomado o en alguna otra sesión nos podamos volver a encontrar. Muchas gracias a todas y a todos, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, excelente. Gracias a Rafael, gracias José Gracias, Alfredo. doctor, que estén bien. Muchas gracias. Si me Gracias, permite un buenas comentario, tardes, buenas maestro, Sí, claro que sí, adelante. nada más una recomendación, a ver si leen hoy